Tengo al hombre que cualquiera querría, menos mi cuerpo. Entre la culpa y el hambre, empiezo a negociar con mi deseo hasta que la negociación se vuelve un arma. Si me preguntas por mi novio Bruno, digo lo de siempre: trabajador, atento, siempre tiene el café listo. Es el hombre que cualquiera querría, mi compañero ideal. Si me preguntas por mí, sonrío y digo gracias. Pero si me preguntas por mi cuerpo, no contesta. Se queda en silencio, una negación sin palabras. Es un huésped insatisfecho en la mejor de las casas. Amo a Bruno, de verdad. Pero cuando bajan las luces, cuando deberíamos ser solo piel y hambre, me quedo a oscuras yo. Siento esa ausencia, ese cero erótico justo en el centro. Y mi mente, esa vieja hipócrita, me da palmaditas en la espalda. No es para tanto, Valeria. Tienes estabilidad, tienes respeto. Todo lo demás está bien. Cállate y sé agradecida. Pero la cama no miente, y el hambre, tarde o temprano, encuentra su voz. Mi vida con Bruno era una curaduría constante para el resto del mundo. Publico su desayuno perfecto, sus flores, las notas que me deja en el espejo. Todo luce como debe ser. Almohadilla blessed. Recojo los likes como si fueran puntos de buena conducta. La hipocresía es cómoda en pantalla. En la cama, en cambio, la luz del celular me delata. Mientras él me toca, hago listas mentales. La compra, el email de la mañana, la factura que se vence. Hago cualquier cosa para no sentir el cero erótico. La escena es íntima, pero mecánica. Bruno se detiene. ¿Te gustó? Su pregunta era siempre un cheque que necesitaba ser cobrado. Sí, amor, solo más lento la próxima, ¿vale? Un poco más deprisa. Se lo digo suave, casi susurrando, para no herir al novio perfecto. Él asiente, con esa devoción que me da escalofríos. Él cree que obedece, cree que hace lo correcto. Pero la próxima vez, su esfuerzo no cambia la ecuación. Él intenta ser bueno, y yo siento más vacío. No es un fallo de técnica, es un fallo de química. Él usaba la técnica del refuerzo intermitente sin saberlo, buscando la aprobación. Y yo, al recibir el refuerzo fallido, solo conseguía un vacío más grande. Me daba cuenta de que, por más que intentara encajar en la foto perfecta, mi cuerpo siempre estaba fuera de foco. La frustración es que la única persona a la que estaba manipulando era a mí misma, prometiéndome que mi deseo volvería si él se esforzaba lo suficiente. Me cansé del vacío, de la hipocresía de fingir. Decidí que si el deseo no venía solo, yo lo guiaría. Una noche, en la penumbra, me incliné hacia él, susurrando en su oído como si le estuviera dando instrucciones confidenciales para un robo. Aquí. Bruno. No tan arriba. Sí. Pausa. Ahora respira conmigo. Siente la tensión. Le tracé un mapa. Le di coordenadas exactas, puntos de presión, ritmos. Pero él caminaba recto donde yo pedía curvas, aceleraba donde rogaba pausa. Mi deseo es un idioma que él no habla. Bruno se detiene, la frustración es suya, pero el vacío es mío. Perdón, me pongo nervioso. De verdad. Quiero que estés bien. Su culpa me golpeó más fuerte que cualquier rechazo. Se me revolvió el estómago. No dudaba de su intención, sino de su capacidad. Querer no siempre sabe cómo. Mi cuerpo se estaba volviendo un campo minado para él. Sus manos, que son tan hábiles en el trabajo, eran torpes en mi espalda, moviéndose sin propósito, sin hambre real. Mi cuello se arqueaba instintivamente, buscando la conexión, la mordida, la intensidad que necesitaba. Pero su boca pasaba rápido, solo un beso breve de obligación. Mi piel quedaba, en espera, como una línea telefónica colgada, sin la señal que la encendiera. Era un tormento de afecto y carencia. Su quiero que estés bien se sentía como una táctica pasiva de manipulación, de esas que te obligan a sentirte mal por no recibir suficiente con lo que te están dando. Me encontré con Sofía en nuestra cafetería de siempre. Ella siempre ha sido mi espejo incómodo. Necesitaba vocalizar la verdad sin que mi mente la censurara. Le conté los silencios en la cama, los mapas inútiles. ¿Lo vas a dejar? La pregunta me revolvió el estómago. Dejar a Bruno. Era impensable. No. Sería ridículo. Tiene todo. Es atento, estable, trabajador. Si lo dejo,
Todo el mundo me preguntará por qué. Tiene todo, menos lo que no puedo poner en una lista de súper. Entonces cambia el método, replicó Sofía. Cambia el método. Sofía no me estaba dando permiso para ser infiel, me estaba dando permiso para negar la verdad. Me obligué a ver su consejo como una prórroga emocional. En ese momento, mi hipocresía era mi mejor defensa. Yo defendía a Bruno en público, justificando la perfección de la relación, precisamente porque en privado me desarmaba la idea de que ese hombre ideal no podía encenderme. Me di una semana más. Una semana para convencerme de que el problema estaba en el método, en la rutina, en el estrés, no en el vacío insalvable entre su deseo y el mío. Era una forma de manipulación interna, culpar a las circunstancias para no tener que culparme a mí o a la relación perfecta. Ya en el trabajo, Adrián apareció en mi cubículo justo cuando estaba guardando mis cosas. Él es el colega carismático, el que tiene esa forma de mirar que te hace sentir que la conversación es el único evento importante en el universo. Ese informe. Impecable. Valeria. Me gusta cómo ves lo que nadie más ve. No era un simple cumplido de oficina. Me miró como si supiera leer mi historial de búsquedas, como si pudiera leer entre las líneas del logline de mi vida. Sentí un escalofrío eléctrico. Una parte de mí, esa parte hambrienta, se enderezó bajo su luz. La otra parte, la que pertenece a Bruno, se avergonzó profundamente. Era una emoción que no sentía con mi novio, ser vista, ser deseada intelectualmente. Gracias, Adrián. Es trabajo, trabajo y hambre. La verdad es que él me estaba dando el reflejo que Bruno había fallado en darme. Adrián me miraba y validaba lo que yo era, lo que mi mente producía. Era una triangulación emocional involuntaria. Lo que el hombre que debo amar no me da, este colega carismático lo refleja sin siquiera intentarlo. Y eso, lo admito, era más peligroso que cualquier toque físico. Estaba reemplazando el vacío erótico por el vacío de validación. Y yo, por primera vez en meses, sentí apetito. Al día siguiente, Adrián volvió. Yo estaba nerviosa. Mi concentración era inexistente. Me encontró revisando unos papeles, con la mano apoyada en la mesa. Y veo que Adrián se acerca sutilmente. Tienes pulso de metrónomo, siempre estable. Solo acelera cuando sonríes. Sus ojos estaban fijos en mis manos, pero sentí que me miraba por dentro. No me tocó. Me nombró. Me definió. Y mi cuerpo, ese traidor silencioso, respondió. Sentí un calor lento subir por mi garganta. Era el erotismo más puro, ser analizada y aprobada sin la obligación de la intimidad física. Lo que Bruno intentaba con esfuerzo torpe, Adrián lo lograba con una simple observación. Él usó el anclaje verbal de forma brillante. Al elogiar un detalle tan específico, mi pulso y mi sonrisa, creó un foco exclusivo en mí. Me hizo sentir especial, vista, algo que en la casa con Bruno se había perdido por completo bajo el peso de la perfección. Me había dado la primera dosis de validación que mi egocentrismo hambriento tanto necesitaba. Era un microenganche, y yo ya estaba prendida del sedal. La validación de Adrián me dio el coraje de volver a casa con un plan, una nueva estrategia de manipulación. Si él podía ser el metrónomo, yo sería la directora. Quería probar si mi deseo estaba roto o solo dormido. Intenté el control total. Vuelvo con Bruno con un plan, pausas, miradas, mi mano guiando la suya. Era un ensayo de intimidad, no un acto de amor. Aquí. Bruno. Sostén. Siente la tensión. Y ahora baja. ¿Así? Con voz tensa respondió Adrián. Casi. Se esforzaba demasiado. Mis dedos estaban en su nuca, dirigiendo. Yo intentaba recrear la sensación de ser vista que Adrián me había dado, pero con el hombre que debía estar ahí. Cuando se acercaba, mi cabeza decía sí, esto es correcto. Pero mi piel suspiraba casi. En ese acto de erotismo literario forzado, todo se desdibujaba. Mis dedos en su nuca deberían ser un ancla, pero su mano trepaba por mi cuerpo demasiado rápido, buscando la meta, no el camino. Lo detuve, apenas, un simple movimiento de cadera. Y en ese microsegundo de interrupción, el deseo se dispersó por completo, dejando solo el aire frío entre nosotros. Él buscaba la aprobación, yo buscaba la chispa. Y al manipular la situación para crear la chispa, solo logré confirmar el vacío.
Él notó mi frustración. Se sentó en el borde de la cama después del intento fallido, con esa mirada de cachorro que siempre me desarma. Siento que te fallo, Valeria. De verdad. Su vulnerabilidad era como un interruptor. En lugar de confrontar la verdad, que no me encendía, mi hipocresía me obligó a consolarlo. Me acerqué, tierna, pero completamente esquiva de la verdad. No es culpa tuya, mi amor, es mi cuerpo raro. Con esas 5 palabras, le saqué el peso de encima a Bruno y de forma brillante y perversa, me lo colgué a mí. Lo transformé en un problema interno, médico, psicológico, cualquier cosa menos un problema de química entre nosotros. Era un dardo invertido. En lugar de negar, atacar y revertir la víctima, Darbo, yo le estaba consolando para no enfrentar el problema, asumiendo la culpa yo misma para proteger su ego y mi vida cómoda. Merecía un premio por mi hipocresía. Al asumir la culpa, aseguraba su permanencia, pero al mismo tiempo, confirmaba que el vacío entre nosotros era insalvable y que, en esa relación perfecta, yo era la única pieza defectuosa. La traición no era a Bruno, era a mi propio deseo. Después del fracaso de la noche, la verdad me ardía en la garganta. Necesitaba confesar, necesito un testigo. Tomé el celular. Primero, abrí el buscador y tecleé la dirección de una terapeuta, una sexóloga. Estuve a punto de escribir, mi novio es perfecto, pero su tacto me da miedo. Borré. ¿Acaso estaba loca? ¿Cómo justificaría querer romper una vida que me daba seguridad? Luego, fui a la fuente del problema, a la única persona que me hacía sentir vista. Escribí el nombre de Adrián. Quería decirle algo absurdo, algo que revelara la electricidad que sentía al su lado. Algo como, ¿sabías que mi pulso miente cuando sonrío? Borré. La hipocresía era fuerte, la estabilidad de Bruno era mi red de seguridad, y no iba a cortarla por una chispa de vanidad. Finalmente, abrí la cámara frontal. Me miré. Busqué una lágrima. Busqué la heroína trágica. Encontré a una mujer maquillada, con los ojos llenos de frustración, pero quieta. No me gustó lo que vi, me veía resignada. La traición más grande no es la infidelidad, sino la autocensura. Al borrar esos mensajes, acepté mi rol de hipócrita en la relación perfecta. Estaba usando la negación como una forma de manipulación de mi propia mente, convenciéndome de que el deseo de Adrián era menos real que el cariño de Bruno. La verdad era que el hambre me estaba volviendo peligrosa. 2 días después de borrar los mensajes, Adrián me ofreció el anzuelo perfecto. Adrián, tengo entradas para una charla a las 6. ¿Vienes? Dije no. Por Bruno, por la casa, por la hipocresía que mantenía mi vida a flote. Pero mi cuerpo ya había votado. Me arreglé sin apuro, me vestí para un evento de trabajo imaginario. Puse excusas mentales. Llamé ética a esa media hora de indecisión, el tiempo justo y suficiente para que mi ética llegara tarde y mi deseo llegara puntual. Voy igual. La charla era sobre liderazgo sutil y, créanme, el verdadero líder estaba a mi lado. Estuvimos juntos hasta la hora del metro. No me tocó de forma inapropiada, pero su presencia era una caricia constante. Cuando llegó el momento de despedirnos, me abrazó. Fue un abrazo de colega, un adiós cortés, salvo por un detalle de erotismo literario que mi cuerpo no ignoró. No bajó las manos. Se quedaron inmóviles en mi espalda, justo debajo de mis omóplatos, como paréntesis que contenían solo a nosotros dos. En ese instante, el mundo exterior dejó de existir. Su aliento tibio se acercó a mi oreja, y mi piel acusó recibo. Sentí una urgencia, un despertar que nunca logré con Bruno. Era una traición pequeña, casi microscópica, pero con el peso de un terremoto grande en mi alma. Él no me había prometido nada, y por eso su deseo se sentía tan honesto y tan peligroso. La frustración es que la única persona que me encendía era la única persona que no me pertenecía. Llegué tarde a casa, oliendo apenas a metro y a la colonia sutil de Adrián. Encontré a Bruno en la cocina, con esa sonrisa de novio bueno que siempre me desarma, pero que nunca me enciende. Bruno. Valeria. Estaba preocupado. Cené algo que te gusta, mira. El olor de mi comida favorita me golpeó. Y en un pensamiento cruel y honesto, sentí que ese olor me acariciaba mejor que su boca hacía semanas. Me odié por pensar eso, por esa traición interna que ya no podía contener. Bruno, ¿nos vemos una peli? Sí.
Me acerqué a él, y no era el amor lo que me movía, sino la urgencia de ser leída. Me acerqué con un súbito hambre, una energía que él no entendió. Me estaba entregando a él, pero no por deseo propio, sino para purgar la culpa que me había generado Adrián. Quería que Bruno me leyera ahora que había sido escrita por otra mirada. Quería que notara la diferencia, que sintiera la chispa que Adrián había encendido sin querer. Era la cúspide de mi psicología oscura, usar mi propio cuerpo con la persona que amo, para castigar a ambos por la carencia que solo otro hombre había podido señalar. Buscaba que él me dominara y me quitara el deseo de Adrián, pero solo logré que él se sintiera más confundido y yo más vacía. Con la culpa de Adrián calentándome la piel, intenté tomar el control una vez más. Quería que Bruno me encendiera para poder ganar mi propia guerra interna. Aquí. Espera. Ahora. Él lo intentó, lo juro. Pero mi dirección, mi ritmo, solo provocó su ansiedad. En lugar de seguirme, aceleró por agradar, por cumplir con la meta. Él no quería sentir, quería terminar la prueba. En ese instante, se me rompió la concentración, me huyó el pulso, justo como Adrián había notado. Instintivamente, frustrada hasta el límite por su torpeza y mi propia incapacidad para desconectar, susurré: Bruno, perdón. Y ahí estaba. No era culpa. Era ritmo, era química nula, era la certeza de que él nunca sería Adrián. Pero la palabra culpa ya estaba en la sala. Él se la llevó, yo se la di. Y al hacerlo, nuestra relación se transformó en un campo minado donde él era el ansioso y yo la verdugo. Mi frustración se había convertido en un arma contra el hombre que amaba. Después de la tensión en la cama, de ver el dolor genuino en los ojos de Bruno, mi reacción inmediata fue la negación pública. Tenía que reparar el daño, no en la vida real, sino en la fachada. Tomé el celular y elegí una foto antigua de Bruno, donde su sonrisa era fácil y yo lo miraba con una dulzura que ya no sentía. Subí una historia. El mejor. Corazones. Aplausos. Me abracé a los likes. Cada corazón en la pantalla era una validación de que la relación estaba bien, de que yo no era una mujer desagradecida, de que mi vida era envidiable. Era una manipulación de la percepción ajena para calmar mi propia culpa. Me estaba dando un refuerzo positivo externo para compensar el fracaso interno. Pero la ilusión dura lo que dura una story. Me soltaron a los 10 minutos. Cuando la notificación desapareció y volví a mirar el techo oscuro, el vacío seguía ahí, inmenso y frío. La hipocresía era un parche que se caía con el primer movimiento honesto. La tensión se volvió un tercer habitante de nuestro apartamento. Una noche, mientras intentábamos ver una película, la misma que nunca veíamos porque el vacío siempre ganaba, Bruno finalmente vocalizó el miedo. Bruno, siento que te pierdo cuando estamos juntos. Valeria. Su honestidad era un ataque directo a mi fachada. No podía tolerar esa verdad desnuda. Mi respuesta fue pura psicología oscura, una defensa instintiva para desviar el foco de mi cuerpo al suyo. Lo dije suave, con la voz templada de la víctima confundida. Me presionas cuando nombras lo que no sé nombrar. Amor. Y ahí estaba. Había rebautizado el problema. No era que mi deseo estaba muerto para él, era que él me estaba presionando al hablar de ello. Lo hice culpa de la palabra, no del hecho. El problema era su falta de tacto, su necesidad de buscar respuestas, no mi traición interna. Este es el gaslighting elegante en su máxima expresión. El problema no es lo que sucede, es que lo menciones. Con esa frase, lo obligué a dudar de su propia percepción. Él dudó si estaba siendo sensible o simplemente presionante. Yo me liberé del peso de la culpa y se lo puse a él. Gané la batalla de la conversación, pero el costo fue la última porción de intimidad genuina entre nosotros. Después de la tensión de la palabra, sabía que no podíamos seguir jugando al cumplimiento. Si él no podía encontrar el placer y yo no podía encontrar la chispa, teníamos que cambiar las reglas. Mi única esperanza era liberar a mi cuerpo del peso del final y la meta. Hagamos algo. Bruno, sin final. Solo besos, solo manos, solo pausas. Quiero sentir sin meta. Bruno lo miró como si le hubiera dado un pase a la libertad. Bruno. Ok. Si quito la métrica, pensé, quizás el cuerpo respire. En realidad, estaba implementando una manipulación para proteger mi ego. Si no hay meta, no hay fracaso. Comenzamos. Fue un erotismo literario lento, medido.
Un beso lento en la comisura de mi boca, el roce de una pregunta. Su mano subió por mi espalda con una suavidad que nunca había usado antes. Y cuando sentí la familiar ansiedad de que acelerara, mi palma lo frenó en la escápula. Nos detuvimos. Respiramos. Y seguimos. No fue pasión. Fue control mutuo, disfrazado de intimidad. Y por primera vez en meses, sentí que mi cuerpo no me traicionaba. No sentí deseo, pero sentí poder. Me había convertido en la directora de mi propia experiencia erótica vacía. Y la verdad más cruel se reveló en esa quietud controlada. Funcionó. Por primera vez en meses, mi piel dijo aquí. Mi cuerpo, liberado de la presión de la meta, finalmente se atrevió a sentir. No era la urgencia eléctrica de Adrián, pero era una calidez lenta, una conexión real con el hombre que amaba. Y me partió en dos admitirlo. Necesitaba enseñar a quien amo a no correr. Necesitaba la manipulación de la regla, el control del ritmo, para permitirme amarlo. El dolor era doble. Dolía que solo a través de una técnica, a través de mi hipocresía de sin meta, pudiéramos encontrar el camino. Y dolía la certeza de que mi deseo inicial había estado tan profundamente roto que tuve que desmantelar el sexo para reconstruir el afecto. Había ganado el control, pero al ganar, acepté que nuestra intimidad siempre sería una negociación. Después de la honestidad forzada con Bruno, sentí una paz extraña. Una paz que, como siempre, no duró. Revisé el celular. Un mensaje de Adrián. Casual, inofensivo, pero cronometrado como un acto de sabotaje. Llegaste bien. Su simple «¿llegaste bien?» entró justo después de haber llegado por fin a mí, en los brazos controlados de Bruno. Era una invasión, una tentación que me recordaba la electricidad que había puesto a dormir. Sentí el impulso, la urgencia de contestarle con mi pulso, de decirle que Bruno había cedido, pero que él, Adrián, era la razón de la sesión. Resistí. Sí, gracias. La hipocresía se activó de nuevo. La traición más peligrosa no es un cuerpo, es un diálogo paralelo. Era la promesa de una conversación que Bruno no podía darme, una validación que me sostenía en secreto. No importaba cuán bien funcionara la regla nueva con mi novio, yo ya había abierto una puerta. Y esa puerta, esa línea de comunicación con Adrián, era mi arma, mi seguro, y mi prueba de que mi deseo seguía vivo, aunque fuera para la persona equivocada. El peso de la traición, de la regla sin final y del diálogo paralelo con Adrián, finalmente se hizo insoportable. No podía seguir sosteniendo la fachada. Me senté frente a Bruno una noche, sin la excusa de la cena, sin el refugio de las luces apagadas. Necesito ayuda profesional. Sola no puedo. No nombré a Adrián, no nombré el vacío erótico. Solo nombré el fallo, la incapacidad de la mujer perfecta para ser perfecta. Era mi última jugada honesta. Esperé el reproche, el gaslighting de vuelta, el «tú estás loca». Pero él solo tomó mi mano. Su respuesta me golpeó. Era la prueba de que, a pesar de toda mi manipulación y mi hipocresía, él seguía siendo el hombre bueno que amaba. Por primera vez en meses, no disfracé el problema, no lo envolví en seda ni lo rebauticé. Me desnudé bien, con palabras. Y él no me juzgó, solo me ofreció su apoyo incondicional. Y fue precisamente esa bondad incondicional, esa aceptación ciega de mi imperfección, lo que me hizo sentir la mayor culpa. Había utilizado la psicología oscura y el engaño sutil para mantener a raya el vacío, pero su amor simple y honesto me obligaba a enfrentar la magnitud de mi traición. La confesión nos llevó a la única ruta sana, la terapia. Bruno asistió conmigo, dispuesto. La psicología oscura de mi manipulación tuvo que ceder ante la luz de un profesional. Volvimos a casa con tareas, mirarse, decir, pausar. Las reglas ya no eran para esconder mi deseo, sino para encontrarlo. Al inicio, era raro. Sincero se siente menos sexy que el misterio, que la tensión de la traición no cometida. Pero empezamos a trabajar en ello. El erotismo literario ahora era paciente. Su frente se apoyaba en la mía, un gesto que antes me había desnudado el orgullo, y ahora solo me pedía presencia. Mi cuello, en lugar de buscar la huida, le cedió tiempo. Él sostenía sin romper, sin acelerar, sin buscar la meta. Y yo, por primera vez, me atreví a pedir sin castigar su ansiedad. Y sucedió algo ineludible. Empezó a funcionar.
No era la urgencia eléctrica de Adrián, pero era un calor constante, una certeza. Había desarmado mi arma de manipulación y había descubierto que el deseo, aunque sea un cariño domesticado, se siente infinitamente mejor que el vacío disfrazado de perfección. Había llegado a la verdad más incómoda. Tuve que engañar a Bruno para poder amarlo. Después de la terapia, de las tareas y de la aceptación de mi propia psicología oscura, la vida con Bruno se instaló en una nueva quietud. Ya no era la paz comprada por la hipocresía, era una paz ganada con el esfuerzo honesto. El vacío no desapareció del todo, pero ahora tenía herramientas para llenarlo. No soy mártir ni villana. Soy alguien que casi se pierde por callar lo que su cuerpo decía, alguien que tuvo que traicionar para salvar su relación. Una noche, en el sillón, sin luces dramáticas, Bruno me dio un beso. Un beso quieto, sin prisa, que no exigía nada. Bruno, ¿así? Sonreí. Y mi sonrisa fue real. Era la certeza de que habíamos encontrado nuestro ritmo, un ritmo lento, imperfecto, pero sincero. Adrián seguía siendo un colega, y yo había aprendido a usar esa electricidad como un recordatorio, no como una ruta de escape. Y cuando el miedo regresa, cuando la vieja frustración me susurra al oído, ya no lo subo a historias, lo susurro donde importa, en el oído de Bruno, con palabras reales. Porque descubrí que el verdadero erotismo es la honestidad, y que el control no es sobre el cuerpo de otro, sino sobre la palabra propia. Miren su vida. Miren la mía. Tuve que usar la manipulación y la traición potencial para forzar la honestidad que salvó mi relación. Bruno me ama, y yo lo amo a él. Ahora, después de todo lo que han visto, quiero que sean honestos conmigo. ¿Mi cariño por Bruno es amor verdadero o es la prueba de que el miedo y el egoísmo pueden disfrazarse de afecto? Necesito que lo debatan. Díganme la verdad, ¿soy una mujer enamorada o solo soy la forma más sofisticada de una mujer comprada?